Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a su curso de Derecho Administrativo y de Derecho Procesal Administrativo, el cual tiene como código FG 747 y nos encontramos en la sesión, en la conferencia, pues en la clase número 3. Ya estamos en la clase número 3, ya en vísperas, ¿verdad? El tiempo avanza muy rápido y estaremos ya próximos a evaluarnos de la primera parte de esta preparación que ustedes llevan con su servidora en cuanto a esta importante rama del derecho. El tema que vamos a abordar en esta oportunidad se conoce como fuentes del derecho administrativo. En la clase anterior, pues estuvimos conociendo algunos temas importantes, estuvimos socializando todo lo relativo, ¿verdad?, en cuanto a lo que era el derecho administrativo en sí. Estuvimos compartiendo aspectos relevantes y también pues, pudimos tener la oportunidad de tener definiciones concretas y socializamos nuevamente lo que era el programa de estudios. Mi nombre es Yesenia Ortiz y tengo el privilegio de poder compartir con un buen grupo, con un buen número de estudiantes y también de profesionales, tanto en ciencias jurídicas y sociales, ya como licenciados, y también en profesionales en otras ramas, en otras ciencias, y me da mucho gusto poder compartir con cada uno de ustedes. Espero que logremos llenar sus expectativas en cuanto a este curso y que al mismo tiempo lo logremos terminar de la mejor manera posible, completando, ¿verdad?, con todo lo que nos sugiere el programa de estudios. Y pues vamos a iniciar para que todos tengamos la idea, ¿verdad?, de lo que estaremos conociendo en esta oportunidad. Espero que hayan tenido una jornada bastante importante, bastante especial, una jornada muy aprovechada, ¿verdad? Y que si terminan esta jornada con su servidora, pues que lo hagamos de una manera llenando, ¿verdad?, con mucho ánimo, con mucho esfuerzo, con mucho esmero, y que logremos completar esta clase con la mejor manera. Vamos a conocer el objetivo de la clase y como en cada una de las sesiones, pues el objetivo es que todos los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, dentro de la formación profesional que llevan, conozcan lo que son las fuentes del derecho desde el punto de vista de la rama del derecho administrativo y cómo es que se aplican las mismas en funcionalidad de la organización del Estado de Guatemala. Vamos entonces a iniciar con la clase y antes de iniciar, pues puedo compartir con ustedes lo que tengo en pantalla, que es una parte del programa de estudio del curso de Derecho Administrativo y de Derecho Procesal Administrativo para que ustedes puedan verificar que estamos cumpliendo a cabalidad con lo que nos recomienda el programa, y dentro del número 3 tenemos lo que son las fuentes del derecho administrativo. En la clase número 1, en la sesión número 1, tuvimos la oportunidad de conocer y de compartir lo que fueron las nociones generales del Estado. Estuvimos socializando todo lo concerniente a la teoría del Estado. Conocimos varios temas, estuvimos tratando lo que era territorio, población, habitantes, cómo es que el Estado, ¿verdad?, se convierte en un Estado de derecho. Y en la clase anterior, en el sábado anterior, estuvimos compartiendo lo que era el derecho administrativo, sus características, sus principios y otros extremos importantes relacionados con el derecho administrativo. En la siguiente clase, el próximo sábado, si Dios lo permite que compartamos, vamos a estar conociendo también el tema número 4 que tenemos en pantalla, que es una imagen de lo que es el programa de estudios, y tenemos entonces que vamos a compartir con ustedes lo que es la personalidad del Estado, sus teorías, también las ventajas, las desventajas, las clases de personalidad que también existen, el Estado de Derecho como tal, también lo que es un Estado constitucionalmente hablando, y pues vamos a estar socializando todos estos temas atendiendo a lo que nos sugiere el programa de estudios, que representa literalmente lo concerniente a la sesión de la conferencia, ¿verdad?, número 4. Yo quería compartir con ustedes el programa de estudios porque sé que muchos de ustedes todavía no lo tienen, y pues espero que podamos ir, en la medida en que vayamos avanzando en cada clase, ustedes vayan conociendo los temas que vamos a compartir.
Yo les mencionaba, para quienes no han tenido la oportunidad de compartir con su servidora, que cuando estemos compartiendo o analizando y socializando alguna ley conexa, porque son varias las leyes que vamos a estar compartiendo, muchas de ellas ustedes ya las tienen porque sé que las han adquirido en el transcurso de del estudio, ¿verdad?, de la facultad. Entonces, vamos a irlas compartiendo, vamos a irlas socializando, y en la clase anterior yo estaré mencionando qué ley vamos a compartir para que ustedes se preparen y la tengan al alcance para la clase que corresponde. Estamos iniciando con esta parte principal, ¿verdad?, que refiere únicamente a la teoría, y posteriormente vamos ya a entrar a lo que es la parte procesal. Vamos a estar ya en la parte procesal alrededor del número 19 que tenemos en pantalla. Del 1 al 18 podríamos decir, ¿verdad?, que estaríamos tratando lo que es la parte sustantiva. Ya del 19 en adelante estaríamos compartiendo, ¿verdad?, la parte procesal. Este solamente es una parte del programa. La siguiente parte pues continúa con el número que corresponde y con los temas que corresponde y con las leyes que ya hemos socializado en la parte de la primera clase y la segunda clase. Como son varias leyes, yo les mencionaba que trataremos de ver una ley por clase, y si el tiempo nos lo permite, también vamos a estar avanzando no solo con uno de los temas que nos sugiere el programa, sino con 2 temas y ley conexa para que podamos avanzar y al final podamos tener un espacio para ver temas específicos o práctica, o poder retomar algunos temas puntuales, ¿verdad?, para poder recordarnos de lo que hemos visto en lo que conlleva a este curso. Vamos entonces a tener una imagen en pantalla y vamos a recordarnos qué es el derecho administrativo. El derecho administrativo es una rama del derecho público que comprende el estudio de las normas jurídicas, de los principios, de las doctrinas. En general, el estudio de las normas del ordenamiento jurídico de carácter positivo. Como lo tenemos en pantalla, el derecho administrativo es una rama del derecho público que viene a comprender, ¿verdad?, lo que son las normas del ordenamiento jurídico positivo. En cuanto a las fuentes del derecho administrativo, podemos ver que tenemos principalmente lo que es la Constitución, la ley, los tratados, los decretos y leyes, los reglamentos, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. ¿Y a qué se refieren las fuentes? Pues se refiere a los medios o maneras y procedimientos para ordenar en sí lo que es el Estado. Esto sería entonces en cuanto al derecho administrativo. Nuevamente, para que podamos avanzar la imagen, es una rama del derecho público que comprende el estudio de las normas jurídicas, principios y doctrinas dentro del ámbito de la rama del derecho administrativo. Y en conclusión, pues son las normas del ordenamiento jurídico positivo. En cuanto a sus normas, pues tenemos principalmente, ¿verdad?, por ser la Ley Suprema del Estado, que se encuentra en la cúspide de ese ordenamiento jurídico, como es la Constitución Política de la República de Guatemala. Al mismo tiempo, pues los tratados internacionales, también la ley de forma general, decretos y leyes, reglamentos, así como la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia, que también vienen a ser parte de las fuentes del derecho administrativo y que pues se remite y se refiere a aquellos medios o maneras y procedimientos que se deben de conocer dentro del ámbito del derecho administrativo. Muy bien. ¿Qué son fuentes del derecho? Tenemos en pantalla una definición sencilla para que ustedes puedan tomar nota de esto. Fuentes del derecho, pues el término fuente del derecho designa todo lo que contribuye a crear ese conjunto de reglas jurídicas aplicables por las personas y para las personas. Vamos a repetir para quienes no hayan tomado nota. ¿Qué es fuente del derecho? Se puede mencionar que el término fuente del derecho designa todo lo que contribuye a crear ese conjunto de reglas jurídicas, ese conjunto de leyes, ese conjunto de normas que son aplicadas por las personas y para las personas. Como hemos compartido en las clases anteriores,
podemos hacer todo aquello que la ley no prohíba. Y pues, de conformidad con lo que conocíamos a partir de la clase número 1, el Estado, mencionábamos cuál era la teoría general del Estado y hacíamos énfasis a lo que establece el artículo número 1 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y cuál era el fin. Y si ustedes tienen su Constitución, que yo les he pedido que tengan al alcance principalmente no solo para el estudio de esta rama del derecho, sino para todo lo que conlleva al estudio, ¿verdad? De cada una de las clases que ustedes tienen en general, tener siempre la Constitución, pues será la base fundamental en la que ustedes sustenten cada uno de sus pronunciamientos, del criterio, y no solo de conformidad con lo que establece la ley. También existen principios a través de los cuales ustedes pueden hacer un buen pronunciamiento legal en el momento en que corresponda. Mencionábamos entonces que de conformidad con lo que establece el artículo número 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la protección a la persona, y en el artículo número 2, los deberes del Estado. En cuanto al artículo número 1, mencionábamos que este se refiere a que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es la realización del bien común. En cuanto al artículo número 2, que se refiere a los deberes del Estado, podemos compartir que es deber del Estado garantizarle o garantizarnos a cada uno de los habitantes de la República de Guatemala, principalmente la vida, la libertad, la justicia, la seguridad jurídica, ¿verdad? Porque ahí menciona la seguridad, pero en sí es la seguridad jurídica, si lo vemos desde el punto de vista legal.
las disculpas del caso, pero donde yo me encuentro pues un día un poquito triste, un tanto lluvioso y la señal de internet pues estaba un poco, pues, se perdía por momentos. Pero ya estamos retomando la clase. Sean bienvenidos nuevamente a su curso de Derecho Administrativo y de Derecho Procesal Administrativo. Continuando con el tema, podemos compartir entonces que fuentes del derecho, pues se puede mencionar que el término fuente del derecho designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear este grupo, este buen compendio de leyes que tenemos en el territorio de la República de Guatemala. Vamos a continuar entonces, y se recuerdan ustedes aquel jurista y filósofo que veníamos mencionando desde el curso de Introducción al Derecho. ¿Recuerdan ustedes al jurista y filósofo conocido como Hans Kelsen? Pues yo lo traigo a mención en esta oportunidad porque él hacía un estudio profundo de la rama del derecho administrativo. Se hace constar, ¿verdad?, de acuerdo a los antecedentes y de acuerdo a la historia, que él estudia, ¿verdad?, en lo que es la Universidad de Viena en el año 1911 y estudia específicamente lo que es la carrera de Derecho. Completa su habilitación, ¿verdad?, en lo que es la rama del Derecho Constitucional y también se apasiona por lo que es la filosofía del derecho. Y se puede mencionar que alrededor del año 1919 se convierte específicamente en lo que es profesor de Derecho Administrativo. Cuando se convierte en profesor de Derecho Administrativo, en esa misma universidad, pues él crea, ¿verdad?, la pirámide kelseniana. Es una pirámide que se nos ha venido compartiendo desde el curso de Introducción al Derecho, desde el primer semestre de la carrera. Se recuerdan ustedes, no sé en dónde han estudiado, pero espero que pues hayan disfrutado de los salones de estudio, de la carrera en sí, porque hoy por hoy nos vemos obligados a poder compartir por este medio derivado de esta situación de la pandemia y de esta enfermedad que nos limita a poder compartir de una forma personal. Esperamos que pronto, para quienes ya nos hemos vacunado, pues podamos tener la oportunidad de poder tener un estudio ordinario, ¿verdad? Y que lo hagamos como se maneja, ¿verdad? Compartiendo en los salones de nuestra universidad rural de Guatemala. Y entonces podemos compartir que Hans Kelsen, como jurista y filósofo, que se especializa en dos ramas del derecho, en lo que es el derecho constitucional y en lo que es la filosofía del derecho, también adquiere la docencia en la rama del derecho administrativo. Y yo leía en cuanto a la historia y en cuanto a la biografía de este jurista y filósofo que se apasiona tanto por la rama del derecho administrativo, que pues entonces también se crea esta pirámide kelseniana, ¿verdad?, que representa gráficamente la idea de un sistema jurídico de una forma escalonada. Él hacía una pirámide en cuanto a las fuentes del derecho y la remitía específicamente a las fuentes del derecho administrativo y representaba esta jerarquización de las leyes formales y de las leyes materiales, entendiéndola de la siguiente manera: de una forma o de un sentido formal, leyes en sentido formal, y ubicando específicamente, ¿verdad?, a la Constitución Política de la República de Guatemala, la Constitución Política, ¿verdad?, como primera ley, como primera norma, por ser la ley suprema del Estado, ¿verdad?, esta ley que se encuentra en el penáculo jurídico de este ordenamiento jurídico, y posteriormente, de forma escalonada, ubica a las leyes orgánicas, así como a las leyes especiales, a las leyes ordinarias, posteriormente a los decretos ley y en ese mismo orden a los reglamentos. Menciono esto porque sí es importante que compartamos que existe una pirámide que ha sido creada por un filósofo, jurista, estudioso del derecho, conocido como Hans Kelsen, quien nos ha permitido poder conocer de una forma ordenada y jerárquica lo que es ese grupo de leyes. Se hace constar entonces que él se apasiona por lo que es el derecho administrativo y por eso lo menciono, dado el caso que estamos en el estudio profundo, ¿verdad?, para que ustedes se sometan a su examen técnico profesional en esta rama del derecho administrativo. Ahora sí, vamos a continuar y nos vamos
específicamente con las clases de fuentes. El día de hoy estamos compartiendo lo que son las fuentes del derecho administrativo y estamos conociendo aspectos importantes de lo que representa las fuentes del derecho para que tengamos una idea clara de lo que conlleva al estudio de este tema. Recordemos que fuentes del derecho existen de forma genérica y que podemos acoplar las fuentes del derecho civil, las fuentes del derecho en todas las ramas del derecho, pero en esta oportunidad las estamos abordando desde el punto de vista administrativo. También cabe mencionar que fuentes del derecho son todas aquellas circunstancias, son todos aquellos actos, son todos aquellos hechos, ¿verdad?, de donde surge el derecho administrativo y que hoy por hoy podemos conocer como leyes y como jurisprudencia. Más adelante vamos a estar conociendo qué es la jurisprudencia, pero si ustedes se recuerdan, la jurisprudencia es la observancia obligatoria de todas aquellas resoluciones que son emitidas por un órgano jurisdiccional competente. Y en ese mismo orden podemos compartir entonces que las fuentes del derecho administrativo se componen de forma estructurada, ¿verdad? Y tenemos normas constitucionales, normas ordinarias, tal como lo representaba la pirámide kelseniana, las reglamentarias, que son los acuerdos, y también las fuentes materiales que se pueden llegar a conocer desde el punto de vista del derecho administrativo. En ese sentido, vamos a continuar. Y en pantalla tenemos una clasificación principal que si la tomamos en cuenta y si prestamos la atención, podemos conocer cada uno de los aspectos de esta división de las fuentes del derecho administrativo. En general, ¿cuáles son las clases de fuentes? Tenemos entonces que en la terminología jurídica tiene la palabra fuente tres aceptaciones: por fuente formal, por fuente real y por fuente histórica. La primera representa y comprende todos los procesos de creación de las normas jurídicas, la creación en sí de lo que es las leyes, los reglamentos, los acuerdos, etc. Por fuentes reales podríamos identificar entonces y se distingue a los factores y elementos que determinan el contenido de esas normas jurídicas que son creadas a través de los procesos que se derivan y que se conocen como fuentes formales. Y la tercera es la fuente histórica, que encierra el texto de una ley o de un conjunto de leyes y que se puede aplicar a los documentos en sí. Podríamos representarlos a través de las inscripciones, a través de libros, vestigios, papiros, etc. Esto sería entonces las clases de fuentes para que tengamos una idea clara de esas tres acepciones o aceptaciones que ha tenido a través de la historia, a través del desarrollo del estudio del derecho, lo que es la fuente del derecho, identificándola de tres formas: por fuente formal, por fuente real y al mismo tiempo por fuente histórica. La primera, ¿verdad?, que es ese proceso de creación de las normas jurídicas. Más adelante vamos a ver de una forma breve lo que es ese proceso de la creación de una ley y que lo podemos acoplar claramente a ejemplificar lo que es la fuente formal. En el segundo tenemos las fuentes reales y estos, ¿verdad?, vienen a representar lo que son los factores y los elementos que pueden determinar el contenido de esas normas jurídicas. Y por último tenemos a las fuentes históricas y que podríamos identificar lo que son las leyes, conjunto de leyes, y que esto se puede aplicar a los documentos, papiros, inscripciones, libros, a todo lo que lleva plasmado el contenido de una norma específica, de una norma en sí. En ese sentido, podríamos conocer entonces que fuente formal, entonces podríamos decir que son fuentes formales del derecho las formas obligadas y predeterminadas que inedudablemente, ¿verdad?, deben revestir los preceptos de conducta exterior para imponerse socialmente. Pues esto cabe mencionar, derivado de la potencia y de la forma tan coercitiva que nos obliga el derecho a poder observarlo de una forma obligatoria. Y también nos permite conocer como fuentes del derecho, se puede analizar lo que conlleva el estudio
y a la observancia de la ley del organismo judicial. Si ustedes tienen la ley del organismo judicial al alcance, podríamos darle lectura al artículo número 1 y al artículo número 2 de la LOJ, como la conocemos de una forma abreviada, para poderla encuadrar y ejemplificar, la verdad, como fuente formal. Si tienen la ley del organismo judicial, me acompañan a darle lectura al artículo número 1 y al artículo número 2. Antes de entrar a darle lectura a esos artículos, yo los invito a que me acompañen a darle lectura al segundo considerando de la ley para que conozcamos cuál es el objeto de esta normativa y que ustedes pues tengan, ¿verdad? Podamos recordar el estudio de esta ley. Es importante mencionar entonces que es conveniente, menciona, emitir la ley del organismo judicial propuesta, ya que la misma armoniza las disposiciones fundamentales de organización y funcionamiento del organismo judicial, sector justicia, con el ordenamiento constitucional vigente, dando mayor eficacia y funcionalidad a la administración de la justicia, constituyendo un cuerpo legal técnico al que se le han introducido importantes modificaciones. Por tanto, pues, en el ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente es revestido, se decreta, ¿verdad?, lo que fue la ley del organismo judicial, y en el artículo número 1, como ejemplo de la fuente formal, podríamos mencionar que estas son normas generales. Los preceptos fundamentales de esta ley, que son las normas generales, número 1 de aplicación, número 2 de interpretación y número 3 de integración de ese ordenamiento guatemalteco. El poder aplicar correctamente, el poder interpretar correctamente y el poder integrar todo este ordenamiento jurídico guatemalteco. ¿Qué ley es la que se debe de aplicar? ¿Cuál es la ley que se debe, cuál es la norma jurídica que se debe de fundamentar en cada uno de los pronunciamientos que tenemos que hacer en calidad de profesionales del derecho? Y en el artículo número 2 tenemos que son fuentes del derecho, la ley, que es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. Número 3, la costumbre, y escuchemos bien esto, regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley. Como requisito se puede mencionar que siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Este artículo número 2 yo los invito a que lo subrayemos de un color diferente, porque establece claramente lo que son fuentes del derecho. Fundamento legal, podríamos mencionar el artículo número 2 de la ley del organismo judicial, el cual establece que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico y es muy importante entonces conocer como fuente formal a la ley, ¿verdad?, que es la creación o el proceso de creación de todas estas normas jurídicas. Más adelante, como les mencionaba, vamos a ver de una forma breve lo que es la creación de las leyes que está establecido en nuestra Constitución Política, y menciona también que la jurisprudencia la complementará, que la costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable, es decir, que vamos a hacer uso de la costumbre únicamente en ausencia de la ley aplicable o porque la propia ley así lo delegue o así lo faculte. Y menciona que siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Es importante entonces que conozcamos este fundamento legal como un pronunciamiento en cuanto a las fuentes del derecho. Ahora sí vamos a conocer entonces o a socializar cuáles son esas fuentes formales del derecho administrativo. Tenemos principalmente, y como lo compartía con ustedes en la pirámide kelseniana, lo que es la norma constitucional, luego hacíamos mención de las normas ordinarias, y ahí podríamos encuadrar lo que son todos los decretos, por ejemplo, los decretos de carácter constitucional. En los últimos tiempos hemos vivido momentos impactantes y momentos importantes y que han tenido sucesos
que van dirigidos desde nuestras autoridades principales y que se van como estableciendo estados exclusivos para poder tener ciertas restricciones, pero siempre tomando en cuenta el bien común establecido en el artículo número 1 de la Constitución y que le compete al Estado el proporcionarnos, tal cual lo menciona el artículo número 1 y 2, esa seguridad jurídica, principalmente en nuestra vida, entre otros aspectos. Y podemos compartir entonces que también dentro de estas normas ordinarias o decretos podría encuadrar lo que son los decretos gubernativos como los estados de emergencia, el estado de calamidad, el estado de prevención, que a efecto, si lo vemos desde el punto de vista como estudiantes de derecho, nos deja una gran enseñanza porque podemos vivir estos estados como fuentes formales específicamente, encuadrándolas como fuente formal, que nos ha permitido conocer esta base legal a través de la cual, ¿verdad?, el presidente de la República como máxima autoridad del organismo ejecutivo, a quien le compete la administración del país, pues tiene la potestad exclusiva y constitucional de poder decretar estos estados tan importantes como lo que hemos vivido desde el año 2020, desde el año pasado, cuando vivimos todos estos acontecimientos del COVID-19. Y también lo que son los decretos ley. Podríamos mencionar que compartíamos en la pirámide también que se señala lo que son las normas reglamentarias y aquí podría entrar lo que se refiere a los acuerdos gubernativos, los acuerdos también los acuerdos ministeriales. También podríamos mencionar entonces que esto se refiere en cuanto a las fuentes formales de derecho administrativo, principalmente las normas constitucionales, tomando en cuenta sus principios, las normas ordinarias como una competencia exclusiva y las normas reglamentarias atendiendo a esa observancia obligatoria de los procedimientos que conlleva el derecho administrativo. Y que esta no es en sí desarrollada, pues solo determina parámetros constitucionales y pues que al mismo tiempo se ha podido conocer como una forma descriptiva y que desarrolla todo lo que se refiere a las normas y a este ordenamiento jurídico guatemalteco. Muy bien, sabemos que cada día pues se presentan nuevas iniciativas de ley, hay muchas que se encuentran en revisión, hay muchas que se encuentran ya en estados importantes y que más adelante vamos a conocer cuáles son estos pasos, así de una forma rápida, para que recordemos algo que nos hemos venido manejando desde el inicio, desde que decidimos estudiar esta bendecida carrera. Y si ustedes tuvieron en su pensum de estudio lo que es el curso de introducción al derecho, yo personalmente no solo tuve introducción al derecho, sino que también tuve derecho canónico, derecho romano y derecho canónico. Nos retrotraía el estudio del derecho a épocas muy antiguas que nos permitía conocer la forma en que eran sancionadas las personas, la forma en que eran sometidas las personas a las que se les había probado, ¿verdad?, una falta, un delito o una figura, ¿verdad?, que se puede conocer como contraria a los preceptos normales del actuar en la sociedad. En este mismo orden vamos a continuar y tenemos en pantalla así una gráfica que podemos identificar entonces las fuentes del derecho. Tenemos entonces las fuentes formales, las fuentes materiales o reales y las fuentes históricas. En las primeras podemos compartir entonces que tenemos como fuentes formales y como lo hemos venido manejando desde que iniciamos esta sesión, a lo que es la ley, la legislación en sí, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. En cuanto a la doctrina, voy a hacer mención que yo les he pedido a ustedes que no solo a manera de podernos someter a esta importante evaluación para poder ostentar y poder aprobar todo lo concerniente al curso de Derecho Administrativo y Procesal Administrativo, sino pues para todo lo que conlleva el desarrollo de su profesión en sí. La doctrina es un aspecto muy importante que nos ha permitido conocer antecedentes históricos, que nos permite conocer la historia, que nos permite conocer todo lo concerniente a ciertas ramas del derecho en específico, y yo espero
que ustedes ya tengan al alcance o hayan podido descargar o obtener por cualquier medio físico, ¿verdad? Lo que es un libro de derecho administrativo. Hay muchos autores. En la primera clase que socializamos de una forma general lo que fue el programa de estudios, conocíamos algunos autores que nos sugería nuestro programa, pero siempre y cuando tengamos el contenido de todos los temas que vamos a estar abordando en este curso, me parece oportuno que ustedes pueden, a su elección, decidir cuál desean leer. Pero sí es importante que ustedes tengan el programa de estudios y que ustedes puedan ir ubicando el tema que corresponde en la siguiente semana y que ustedes puedan ir como socializando y poder conocer en cuanto a la doctrina se refiere al tema que corresponda. Pues esto entonces sería de una forma general lo que son las fuentes del derecho. Tenemos las fuentes formales que las va individualizando la teoría como lo que es la legislación principalmente, que ubica, ¿verdad?, la Constitución, lo que mencionaba el jurista Hans Kelsen, ¿verdad?, a la Constitución principalmente, así como a la costumbre, a la jurisprudencia y a la doctrina. Vamos a ir conociendo cada una de ellas para que ustedes tengan una idea clara de qué es lo que se refiere específicamente a cada una de estas fuentes formales y asimismo, ¿verdad?, las fuentes materiales o reales y las fuentes históricas. Sabemos entonces que las segundas, que las fuentes materiales también son conocidas teóricamente como fuentes materiales o reales, por si ustedes tuvieran la oportunidad de poder responder alguna pregunta al respecto. Sabemos entonces que se conocen como fuentes materiales o fuentes reales. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Y acá ven una serie de ejemplos para que ustedes tengan una idea de lo que nos refiere a los antecedentes. A mí me gusta mucho la historia y me gustan mucho los antecedentes. Sabemos bien que nuestros clientes van a llegar con nosotros a pedirnos el apoyo, la asesoría en cuanto a trámites específicos en materia administrativa o si nos vamos a desenvolver profesionalmente en esta rama tan importante como lo es el derecho administrativo. Yo les compartía en la primera clase que personalmente, pues la vida me lleva, ¿verdad?, a desenvolverme en actividades laborales y profesionales solo en el ámbito administrativo, y pues es bueno porque me voy desarrollando y enfocando en esta rama en específico. Entonces, si bien es cierto, pues tenemos procedimientos modernos, que es uno de los principios del derecho administrativo, que es muy moderno, ¿verdad?, que es muy moderna esta rama del derecho, también es importante que conozcamos un poco de historia. Tenemos entonces como ejemplo de una fuente histórica lo que son las leyes de Indias y el Código de Hammurabi, y dentro de los que son los ejemplos de fuentes reales podemos compartir la Revolución Mexicana. Ahora es un ejemplo que da origen a dos artículos importantes de la Constitución que es de observancia obligatoria en ese estado. Y en cuanto a las fuentes formales, podríamos entonces ahora sí socializar lo que es el proceso legislativo de una ley, el cual estaremos abordando. Eso sería entonces en cuanto a 3 ejemplos de las fuentes formales, las fuentes históricas y las fuentes reales. Pero vamos a ir identificando cada una de ellas en la medida en que vayamos logrando ubicarlas. Y como una fuente histórica, los antecedentes nos remiten a poder observar o conocer lo que son las leyes de Indias y el Código de Hammurabi. Si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer estos 2 ejemplos, pues vamos aquí a la pantalla y ustedes me acompañan a que le demos lectura a estos 2 ejemplos de fuentes históricas. Tenemos entonces como fuente histórica de forma ejemplificada lo que son las leyes de Indias, y esto nos retrotrae a conocer que es la legislación promulgada por los monarcas españoles, imagínense hasta dónde nos remite, para regular la vida social, la vida política, la vida económica de los territorios americanos pertenecientes a la monarquía hispánica. Y en cuanto al Código de Hammurabi, entonces podríamos mencionar que los antecedentes hacen énfasis en que era un conjunto de 282 leyes inscritas, ¿verdad?, en una piedra por el rey de Babilonia, Hammurabi, y que conquistó y posteriormente reinó en la antigua Mesopotamia. Aunque este código legal no fue el primero, fue el definido
con más claridad e influyó en las leyes de otras culturas. Son dos ejemplos claros que tenemos, como la creación de esa fuente histórica, como lo mencionábamos anteriormente, las fuentes históricas que nos permiten poder conocer lo que son libros, documentos, vestigios, papiros, etcétera. Todo lo que nos permite poder identificar una fuente histórica, una fuente clara, una fuente precisa dentro de las conocidas como fuentes históricas. Entonces, en ese mismo orden podemos conocer que como fuente histórica podríamos entonces ir identificando cada uno de estos aspectos importantes. Vamos a avanzar entonces y tenemos ahora en pantalla el ejemplo de una fuente formal. ¿Se recuerdan ustedes al proceso legislativo? No sé en qué curso ustedes lo abordaron, pero asumo que todos tuvimos la oportunidad de poder conocer lo que era el proceso legislativo en sí. Y esto lo encontramos comprendido del artículo 174 al artículo 181 de nuestra Constitución y al mismo tiempo hacer mención de lo que preceptúa la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, decreto número 63-94. Esto lo menciono como un ejemplo de la fuente formal en derecho administrativo. Los pasos que conlleva a este proceso legislativo tan importante se puede hacer mención, y el proceso legislativo en sí es el conjunto de actos encaminados a la creación de una ley. Si tienen ustedes al alcance en este momento su Constitución, me van a acompañar a darle lectura a algunos apartados de la Constitución para que vayamos conociendo de una forma rápida y breve lo que es la creación de una nueva ley como un ejemplo de una fuente formal en materia administrativa, acoplándola a esta rama del derecho. En ese sentido, podemos mencionar entonces que el proceso legislativo comprende un conjunto de fases o un conjunto de etapas que se deben agotar para que una ley se tome como vigente. Estos pasos son la iniciativa, la presentación, la lectura, el dictamen, la admisión, la discusión, la aprobación, sanción o veto, la promulgación, la publicación y por último la vigencia, que es a partir de entonces que surte los efectos legales correspondientes una nueva ley. ¿A quién le corresponde la creación de una nueva ley? Sabemos entonces que Guatemala tiene 3 poderes o 3 organismos del Estado, los cuales mencionábamos en la primera clase, porque estuvimos compartiendo el tema específico del Estado, en sí, del Estado de Guatemala y el Estado de Derecho. Mencionábamos 3 poderes del Estado. El primero, que sería entonces el organismo legislativo, y entonces le compete directamente a los diputados del Congreso de la República la potestad de poder crear una nueva ley, porque son ellos los que constitucionalmente tienen esta facultad. Tenemos el organismo judicial, que está presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y pues que le compete exclusivamente la administración de la justicia. Y pues tenemos también al organismo ejecutivo y que es presidido ahora por el presidente de la República de Guatemala y que le compete lo que es la administración del país. En este mismo orden, entonces, si ustedes tienen tu Constitución, me van a acompañar a que conozcamos rápidamente lo que es este procedimiento o el proceso legislativo para que tengamos una idea de lo que conlleva a poder identificar una fuente formal específicamente y que ustedes tengan una idea de lo que estamos conociendo al respecto. Nos vamos entonces al artículo número 174. Si ustedes tienen al alcance su Constitución, me acompañan. Y tenemos entonces lo que es la formación y sanción de una ley. Acá tenemos el procedimiento de la iniciativa de ley y podemos conocer en el artículo 174 los órganos que tienen facultad para presentar iniciativas de ley. De conformidad con lo que establece este artículo, se hace mención que para la formación de las leyes tienen iniciativa, número 1, ¿verdad?, los diputados del Congreso de la República. Número 2, el organismo ejecutivo, ¿verdad?, que ya lo mencionábamos, presidido por el presidente de la República de Guatemala. Número 3, la Corte Suprema de Justicia, que también tiene facultad para presentar una nueva iniciativa de ley. Asimismo, ¿verdad?, la Universidad de San Carlos de Guatemala,
dentro de su autonomía, tiene esta facultad también, y en ese mismo orden el Tribunal Supremo Electoral. Serían entonces estos órganos quienes tienen entonces la facultad para presentar esta iniciativa de ley. Podemos mencionar entonces que como iniciativa es el acto por el cual determinados órganos del Estado someten a consideración del Congreso de la República de Guatemala un proyecto de ley. En esto lo podemos conocer para que tengamos la idea de los órganos que tienen la facultad para presentar esta iniciativa como corresponde. Y en ese mismo orden tenemos el artículo número 175, acá encontramos un principio muy importante que es el principio de supremacía constitucional y que podemos conocer lo que es la jerarquía constitucional. Artículo número 175 y menciona que ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Sabemos entonces que son nulas de pleno derecho, de conformidad con lo que establece el artículo número 175 de la Constitución Política. En el siguiente apartado, o en el siguiente párrafo de este mismo artículo, menciona que las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de los diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Temas muy importantes porque más allá de poder identificar que todo esto es un proceso legal y exclusivo de una rama del derecho, si la podemos sujetar o someter a la rama del derecho constitucional, también es administrativo, porque todo conlleva a un procedimiento administrativo en ese mismo orden. Y esto es lo especial de esta rama del derecho, el poder conocer qué es el derecho administrativo. Tengamos una idea de qué es el derecho administrativo y podríamos mencionar entonces que el derecho administrativo, pues, como bien lo habíamos mencionado anteriormente, es el conjunto de normas jurídicas, principios y doctrinas, ¿verdad?, que nos permite poder ubicar todo lo concerniente a las normas jurídicas que regulan los procedimientos específicos. Por ejemplo, uno de esos procedimientos que es el contencioso administrativo y que pues también tiene un estudio profundo en cuanto a poder identificar estos procedimientos tan importantes. Y posteriormente tenemos lo que es el derecho procesal en sí, que son los procedimientos administrativos y que vamos a estar conociendo alrededor de la semana, tal vez la semana octava, porque trataríamos de ir ubicando cada uno de los temas y si nos permite el tiempo ir poder unificando dos temas, una ley accesoria, una ley conexa, para que en su totalidad podamos conocer cada uno de estos temas y logremos abarcar y cumplir con el programa de estudios. Si ustedes se dan cuenta, ya estamos en la clase número 3 y pues me parece que alrededor de la clase número 6 ustedes estarían sometiéndose a la evaluación de la primera parte de este curso y pues el tiempo pasa tan rápido, ¿verdad?, que sí es importante que conozcamos todos los aspectos del programa de estudio del curso de Derecho Administrativo. Continuando siempre con lo que es el proceso legislativo y que lo encontramos regulado en el artículo del 174 al 181 de la Constitución y al mismo tiempo en su ley específica o ley orgánica, esto lo mencionamos como una forma de poder ejemplificar una fuente formal en el ámbito administrativo. Este proceso legislativo, que es el conjunto de actos que van encaminados y que tienen por objeto la creación de una nueva ley. Sabemos entonces que podemos hacer todo aquello que la ley no prohíbe y cada día ustedes no se imaginan la cantidad de nuevas o de iniciativas de ley que se presentan, ¿verdad?, con el ánimo, con el objeto de que se regulen ciertas acciones sociales y que esas tengan un fundamento y un sustento legal en sí. Sabemos que existen muchas leyes hoy por hoy que están siendo analizadas, ¿verdad?, que están siendo discutidas con el objeto de poder determinar la viabilidad y que estas pues tengan, sean vigentes y que estas pues tengan ya, ¿verdad?, entren a la vida jurídica como tal.
En este mismo orden, pues podemos compartir que el artículo 176 de la Constitución establece lo que es la presentación y la discusión de esta nueva ley o de la iniciativa de ley. Acá encontramos que presentado para su trámite un proyecto de ley, ¿verdad? Se observará el procedimiento que prescribe la ley orgánica y de régimen interior del organismo legislativo, que es el decreto que yo tengo en pantalla para ustedes, el decreto número 63-94. Y menciona también entonces que se pondrá a discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la 3ª sesión. Cabe mencionar que ya en la realidad, ya en la práctica, algunas leyes no solo permiten lo que es la discusión de una iniciativa de ley en 3 sesiones, sino en la medida en que se va como suspendiendo cada una de estas actividades que le corresponden a los diputados al Congreso, se ha visto la necesidad de tener un poco más de estas 3 sesiones que establece la propia Constitución. Se exceptúa, menciona aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional. ¿Cuáles son aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional? Entonces, recuerdo yo que alrededor del 13 de mayo, si no estoy mal, del año pasado, no, creo que un poquito más. No recuerdo exactamente la fecha, 13 de abril, si no estoy mal, teníamos ya la oportunidad de vivir un acontecimiento diferente, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Pero hablando exclusivamente de este tipo de procedimientos, como lo menciona el poder declarar de urgencia nacional un estado, como le correspondía al presidente de la República, cuando fuimos sometidos, ¿verdad?, constitucionalmente y legalmente a un estado que nos limitaba el poder compartir socialmente porque se pretendía que no cruzara esta enfermedad más allá de lo que en sí pues vino a afectarnos. Esperamos entonces que ya muchos de ustedes se hayan sido sometidos a la primera dosis de la vacuna. Muchos de nosotros nos negamos, ¿verdad?, a podernos someter a esto, pero es muy importante y esto nos permite conocer cada uno de estos estados, que le permite también al presidente de la República poder tomar decisiones constitucionales y poder tomar acciones prontas y oportunas. Hace mención entonces que se exceptúan, ¿verdad?, en cuanto a esta presentación y discusión de la iniciativa de ley, aquellos casos que el Congreso también pueda declarar como urgencia nacional, que también le compete al presidente, con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de los diputados que integran el Congreso de la República. Sabemos entonces que la iniciativa de ley, tal cual lo menciona este proceso legislativo, es el derecho que la Constitución le da a ciertos órganos para poder presentar iniciativas de ley. En el artículo número 177 de la Constitución encontramos lo que es la aprobación, la sanción y la promulgación de esta nueva ley. Menciona que, aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un plazo no mayor de 10 días, lo enviará al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Como lo mencionábamos, y haciendo referencia a los 3 organismos del Estado, o 3 órganos del Estado, ¿verdad?, le compete directamente al Ejecutivo, y después en este caso sería el presidente de la República, esta facultad, ¿verdad?, de poder para sancionarlo, para la promulgación correspondiente y para su publicación. ¿En dónde conlleva la publicación? Sabemos entonces que es en el Diario Oficial, y el Diario Oficial de nuestro país es el Diario de Centroamérica. En este sentido, también podríamos mencionar lo que refiere exclusivamente al artículo número 178, y que acá tenemos lo concerniente al veto. ¿Qué es veto? Para cada uno de nosotros, ¿qué es veto? Podemos compartir entonces que veto es el derecho que la propia Constitución le otorga al Ejecutivo para poder rechazar el decreto cuando se pueda considerar, si lo vemos así, que no está acorde a los intereses nacionales. Entonces, le compete directamente, ¿verdad?, al Ejecutivo, al presidente de la República, puede rechazar esta iniciativa de ley, ¿verdad?, cuando, de acuerdo al análisis que se haga, pueda considerar que no está acorde a los intereses de nosotros como guatemaltecos, atendiendo a esta observancia
que se hace siempre de conformidad con lo que establece el artículo número 1 de la Constitución, con el objeto de el bien común de todos nosotros como guatemaltecos. Y en ese mismo orden se menciona entonces, en ese mismo artículo, ¿verdad?, que hace referencia al veto, que dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo, ¿verdad?, tomando en Consejo de Ministros, el presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes en ejercicio, ¿verdad?, de su derecho de veto. Las leyes no podrán ser vetadas parcialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces le compete directamente al presidente de la República el poder, dentro de su ejercicio, ¿verdad?, como presidente, el poder decretar o toda está bien o pues toda no va de acuerdo a los intereses del Estado de Guatemala, o toda buena, o podríamos resumirla en o toda buena o toda pues no llega los requisitos específicos. Y en el siguiente párrafo menciona que si el Ejecutivo no devolviera el decreto dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, se tendrá entonces, y esto es muy importante, porque si no la devuelven el plazo que establece este párrafo, entonces se tendrá por sancionada y el Congreso la deberá promulgar como ley dentro de los 15 días siguientes. En caso de que el Congreso clausurare sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros 8 días del siguiente periodo de sesiones ordinarias. ¿Qué sucede entonces administrativamente si no lo devuelve en el plazo que corresponde? Acá encontramos un claro ejemplo de lo que es el silencio administrativo. Podríamos mencionar que es un silencio ejecutivo. ¿Por qué? Porque hace ese pronunciamiento específico, ¿verdad? Que si el Ejecutivo no lo devuelve dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su recepción, entonces el Congreso se ve en la obligación de tomarlo, de sancionarlo y de promulgarlo como lo hace mención este apartado dentro de los 8 días siguientes. Acá tenemos un ejemplo del silencio administrativo y esto es importante porque más adelante, en la secuencia que tengamos de cada una de nuestras conferencias, de nuestras sesiones, vamos a ir conociendo los silencios administrativos, los actos administrativos, los contratos administrativos, todo lo que conlleva el estudio del derecho administrativo. Ustedes no saben el auge que tiene todo lo concerniente al tema administrativo, el poder conocer cada uno de los plazos y en este mismo orden nos va a permitir poder asesorar correctamente a nuestros clientes y a las personas que van a confiar en nuestros servicios y en nuestros conocimientos también. En ese mismo orden podemos mencionar que el artículo número 179, ya por terminar lo que es el proceso legislativo, tenemos esta primacía legislativa, ¿verdad? Y menciona que, devuelto del decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión y el Congreso, en un plazo no mayor de 30 días, podrá considerarlo o al mismo tiempo podrá rechazar. Le otorga esta potestad si no fueran aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las 2/3 partes del total de sus miembros, el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Yo espero que tengamos todos los plazos de este proceso legislativo con un color especial, dado la importancia que conlleva esto. Y podemos entonces continuar con la lectura del artículo 179 que menciona en el último apartado: si el Ejecutivo no lo hiciera, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no exceda de 3 días para que surta los efectos como ley dentro de la República de Guatemala. Y en el siguiente párrafo, ¿verdad?, como un paso siguiente o como un periodo de tiempo que es conocido como vacatio legis, podríamos mencionar entonces que tenemos la vigencia. Acá menciona que la ley empieza a regir en todo el territorio nacional en un plazo de 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial. Como ya mencionábamos, el Diario Oficial es el diario de Centroamérica, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Esto en cuanto a la vigencia, entonces, es el momento en el cual el decreto se convierte en ley y pues a partir de ese momento se puede decir que es de observancia obligatoria. Y en el artículo número 181 y último artículo podemos mencionar entonces que
existen ciertas disposiciones que le competen al Congreso de la República y que no necesita de sanción del Ejecutivo, las disposiciones del Congreso relativas al régimen interior y las contenidas en los artículos número 165 y 170 de nuestra Constitución. Rápidamente estuvimos conociendo lo que era el proceso legislativo. Ustedes en su oportunidad tuvieron también, pues, la importancia en cuanto a este proceso tan importante, proceso legislativo que conlleva la observancia de la presentación, de la discusión, de la aprobación, de la sanción y de la publicación. Y para finalizar, con la vigencia de un proceso legislativo o la creación de una nueva ley. Muy bien, ahora sí vamos a continuar. Esta era un ejemplo únicamente de lo que es una fuente formal. Estamos en una clase que nos permite conocer las clases de fuentes del derecho administrativo, y vamos a continuar. Y tenemos entonces un diagrama en pantalla ubicando las fuentes del derecho nuevamente. Tenemos las fuentes reales, las fuentes históricas y las fuentes formales. Ahora nos vamos con las fuentes reales y tenemos entonces que las fuentes reales son los fenómenos sociales que propician el surgimiento de una nueva norma jurídica. Mencionábamos entonces a las históricas y pues estas, como bien decíamos, son los medios objetivos en los cuales se contienen las normas jurídicas y constituyen el antecedente de otra. Y mencionábamos a las formales, que ya lo ejemplificábamos muy bien, que son los procesos de creación de las nuevas normas jurídicas. Este es un pequeño y breve diagrama para que conozcamos la clasificación de fuentes del derecho. En ese mismo orden, en cuanto al derecho administrativo se refiere, tenemos entonces las fuentes del derecho administrativas, pero también podríamos ubicar las fuentes del derecho procesal administrativo, haciendo mención de las nociones generales exclusivamente y también, ¿verdad?, ubicando a la Constitución principalmente como una norma fundamental, al mismo tiempo a las leyes de forma general, a la costumbre, pero principalmente a los principios generales del derecho, que son muy importantes y que también corresponde a una fuente específica. Voy a continuar la imagen y tenemos entonces la fuente real. Por fuente real podríamos entender entonces como el conjunto de razones determinadas del contenido de todas estas normas jurídicas. Las fuentes reales nos permite, ¿verdad?, poder ubicarlas como ese conjunto, como lo menciona y lo tenemos en pantalla, como ese conjunto claro de razones determinadas del contenido de todas estas normas jurídicas. Vamos a fundamentar bien las fuentes reales para que tengamos una idea más clara de cada una de ellas. Y en ese mismo orden podríamos mencionar a estas como fuentes reales. Y ahora sí nos vamos también a las fuentes históricas para que tengamos una idea clara de cada una de ellas. Y solo permítanme, quiero ubicar un apartado muy importante para que ustedes tengan un fundamento legal, un sustento legal. Y tenemos entonces, ahora sí, tenemos las fuentes históricas y podemos compartir que también tenemos las fuentes formales del derecho. Tenía las fuentes históricas, las fuentes formales del derecho y, como bien le dimos lectura al artículo número 2 de la Ley del Organismo Judicial, haciendo referencia exclusivamente a las fuentes del derecho. En este artículo de la Ley del Organismo Judicial hace énfasis en que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. Quiere decir que todo parte de la observancia obligatoria de la ley como tal, de la ley como fuente principal, de la ley como fuente primaria, y que nos permite ubicar, la verdad, como la principal fuente del ordenamiento jurídico, así como la jurisprudencia, así como la costumbre. En cuanto a la jurisprudencia, compartíamos que esta únicamente la complementará a la ley como fuente del derecho, y que la costumbre va a regir solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, que la propia ley indique que se puede tomar como fuente la costumbre, siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte meramente probada. En ese mismo orden, para que podamos ubicarla como tal. En ese mismo sentido, entonces,
podemos ir conociendo cada uno de estos aspectos. Ahora sí nos vamos a lo que son las fuentes del derecho administrativo. Estuvimos socializando las fuentes de una forma genérica, pero ahora sí nos vamos a las fuentes de una forma exclusiva en cuanto a las fuentes del derecho administrativo, para que ustedes tengan una idea y nos vayamos con este tema tan importante. Vamos con las fuentes del derecho administrativo. Y tenemos entonces la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. Fuentes del derecho administrativo, entonces, para que tomemos nota de esto, sería la ley, la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. Vamos a conocer cada una de ellas para que tengamos una idea clara de lo que se refiere a cada uno de estos extremos. Como fuente del derecho administrativo, podríamos mencionar entonces que la doctrina ha adoptado distintas fuentes y las divide de la siguiente manera. Tenemos a las fuentes positivas y tenemos a las fuentes racionales. Esto lo tenemos en pantalla. Las positivas comprende principalmente a la Constitución política y ustedes se pueden dar cuenta cómo es que las teorías, cómo es que la doctrina y cómo es que la propia ley, porque tenemos un sustento legal, un fundamento legal en el artículo número 2 de la LOG, hace énfasis en que la Constitución política de la República de Guatemala es la ley suprema del Estado, pero no solo es la ley suprema, sino que es la principal fuente del derecho. En ese mismo orden se puede mencionar a los reglamentos y a los tratados. Y en cuanto a esta división que hace la doctrina por fuentes del derecho, tenemos a las racionales y acá comprende lo que son las costumbres, la jurisprudencia, la doctrina científica y los principios generales del derecho como una fuente dentro de la rama del derecho administrativo. Para que entonces tengamos la idea de estos aspectos importantes en cuanto a las fuentes del derecho y que podamos ubicarlas de una forma ordenada, de una forma clara y que tengamos base legal para que podamos ir identificándola de una forma importante. Tenemos entonces a la clasificación de las fuentes del derecho administrativo para que tomemos nota de cada una de estas fuentes. Tenemos a las fuentes del derecho administrativo. Tenemos entonces a la Constitución, la ley, los tratados internacionales, los decretos ley, los reglamentos, la costumbre, la jurisprudencia, la analogía, que es muy importante. Tomar en cuenta la analogía como una fuente del derecho administrativo. Sabemos que análogamente podemos sustentarnos en una ley, en un apartado importante que nos permite, ¿verdad?, en ausencia de la específica, poderla tomar análogamente y que nos permita poder fundamentar claramente algún aspecto relativo al derecho administrativo. Y también los principios generales del derecho y asimismo la doctrina como fuente específica. Como fuentes supletorias, tenemos entonces dentro de esta clasificación, tenemos a la jurisprudencia. En cuanto a la jurisprudencia, podemos hacer una subclasificación como lo es el derecho civil, el derecho procesal, el derecho mercantil, el derecho penal y al mismo tiempo el derecho penal. Y en ese mismo orden podríamos mencionar a los principios generales del derecho, por ejemplo, la ley, la costumbre y la jurisprudencia. En cuanto a la jurisprudencia, podemos compartir con todos ustedes que la Constitución, ¿verdad?, no solo es una norma suprema, sino que también es cualitativamente hablando, ¿verdad?, distinta de las demás normas, pues esta incorpora, ¿verdad?, la vida nacional, los valores, los principios fundamentales de la convivencia sociopolítica. ¿Dónde podríamos encontrar esto? Mencionábamos en alguna de las clases que hemos tenido la oportunidad de compartir que dentro de esos principios fundamentales del derecho y que muchas veces se han acoplado al derecho civil, tenemos el preámbulo que se hace en nuestra Constitución política. Si ustedes la tienen, podríamos hacer mención de este preámbulo como una forma de identificar que la Constitución no solo enfoca factores importantes y legales de observancia importantes, sino que también
aspectos relevantes en cuanto a los valores y principios fundamentales de la convivencia social y política. Tenemos dentro del preámbulo lo que es invocando el nombre de Dios, es algo muy importante, y menciona, ¿verdad?, que los representantes del pueblo de Guatemala, que serían en este mismo sentido los diputados al Congreso de la República, a quienes ya vimos, estuvimos analizando a quién le corresponde la creación de las leyes. Menciona, ¿verdad?, que electos libre y democráticamente reunidos en la Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo, y eso es muy importante, el orden que la misma Constitución le da a cada uno de los aspectos sociales y personales de la vida humana, reconociendo principalmente a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. En segundo lugar, y vean eso ustedes, principalmente a la familia, la importancia que la misma Constitución le da a la familia. En segundo lugar, ubica al Estado como responsable de la promoción del bien común y de la consolidación, ¿verdad?, del régimen de legalidad, de seguridad jurídica, de esa justicia, de esa igualdad, de la libertad y de la paz, ¿verdad? Eso nos remite, ¿verdad?, nuevamente a que mencionemos lo que establece el artículo número 1 y el artículo número 2 de nuestra Constitución. Cabe mencionar que en cada uno de los pronunciamientos que hacemos, y no nos enfocamos directamente a una rama del derecho en específico, pero ustedes no se imaginan lo trascendental que es poder dominar a cabalidad los artículos número 1 y 2 de la Constitución, porque sí es algo muy importante el poder sujetarlo al ordenamiento del Estado, al orden que tiene el Estado y al estudio que vamos a hacer en cuanto al derecho administrativo. Entonces, en este mismo orden podríamos mencionar que atendiendo a lo que establece teórica y doctrinalmente lo que es la jurisprudencia, podríamos compartir entonces que corresponde al estudio también de los principios fundamentales de convivencia sociopolítica y también presidir, ¿verdad?, de ese ordenamiento jurídico con el objetivo de poder lograr la operatividad de los mandatos constitucionales e impredecibles, ¿verdad?, del adecuado conocimiento de la sociedad y que se aprecie lo valioso y benéfico en cuanto a la eficacia de un orden jurídico que depende principalmente de los apoyos, convicciones y del acatamiento, que es un aspecto importante, el poder acatar voluntariamente las normas constitucionales y guatemaltecas. Vamos a continuar y tenemos ahora la clasificación doctrinaria de las fuentes en derecho administrativo. Ahora nos vamos directamente a lo que es la forma doctrinaria para que las podamos identificar. Tenemos entonces a la ley como un producto de esa actividad legislativa o legislación y esa, ¿verdad?, esa misma ley que es la que se considera como una fuente formal del derecho, comprendiendo como un proceso por el cual uno o varios órganos del Estado pueden promulgar determinadas reglas jurídicas. Ejemplos que ya hemos visto en el desarrollo de esta clase. Nos vamos ahora con los tratados y podemos considerar como fuente jurídico administrativo, comprendiéndolo como son los convenios que estipulan entre sí dos o más estados u otros entes. Esta sería una clasificación doctrinaria, principalmente lo que es la ley y el tratado, que viene a considerarse como una fuente específica jurídica administrativa y que nos permite comprenderla desde un punto de vista partiendo de los convenios, y estos convenios a su vez estipulan entre sí dos o más estados u otros entes. Sabemos que el objetivo principal de la creación de un convenio es tal como lo tenemos en pantalla y se menciona, en que dos o más estados se pongan de acuerdo y que concierten, ¿verdad?, en cuanto a compromisos que se pueden adquirir en diferentes ámbitos. Que estos convenios pues son ratificados de una forma paulatina, de una forma consecutiva, con el objeto de poder comprometerse de una forma reiterada. Sabemos que muchos de los convenios muchas veces no son ratificados porque se considera que no son acordes a los intereses nacionales. Muy bien. Tenemos entonces como número 3
los reglamentos, y dentro de esto podemos mencionar que es esa manifestación escrita unilateral, ¿verdad?, de voluntad del Poder Ejecutivo. Ya sabemos que dentro de los poderes del Estado tenemos el Poder Ejecutivo y que crea ese estatus general, impersonal y al mismo tiempo de los objetivos en general. Y tenemos entonces al Estado como ente. El Estado crea y reconoce una gama de personas de derecho público, a los que confiere ciertos poderes normativos delimitados. Es importante mencionar que le confiere ciertos poderes de una forma delimitada. Este poder es denominado autonomía y de él proviene un ordenamiento al mismo tiempo que se va derivando como tal. Entonces voy a regresar la imagen solo para que tengamos una idea de cómo es que doctrinariamente se clasifican las fuentes del derecho administrativo. Tenemos entonces principalmente a la ley, tenemos en segundo lugar a los tratados, tenemos en tercer lugar a los reglamentos y tenemos en cuarto lugar al Estado como un ente de derechos, como un ente sujeto y sometido a todo este ordenamiento jurídico guatemalteco. Tenemos entonces a las instrucciones y circulares. Sabemos que dentro del ámbito administrativo existen no solo leyes, no solo acuerdos, sino también existen las instrucciones y existen las circulares. En ese mismo orden podemos compartir que se denominan órdenes generales de servicio o reglamentos internos. Sabemos que cada organismo del Estado tiene su propio reglamento interno. Por ejemplo, el reglamento a través del cual funciona, por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es un reglamento exclusivo que le permite realizar los procedimientos de una forma administrativa ordenada y que no es la misma normativa, que no son las mismas bases que podría tomarse, por ejemplo, a las universidades del país. A esto se refiere en cuanto a estas fuentes que se van dividiendo en cuanto a fuentes del derecho administrativo de una forma doctrinaria. Y tenemos a la costumbre, que es una norma jurídica, ¿verdad?, que no está escrita, que no tiene plasmado específicamente cuál es la forma de actuar, pero que ha pasado, ¿verdad?, no solo aun cuando no ha pasado por este proceso de formación legislativa, pues es de observancia obligatoria. Ya lo hemos mencionado, que tenemos entonces a las instrucciones y circulares y al mismo tiempo tenemos a la costumbre como tal. En ese mismo orden podemos mencionar que tenemos a la práctica administrativa, aspecto muy importante que la doctrina nos permite conocer como una fuente del derecho administrativo desde este punto de vista. ¿Y qué consiste? En que de la administración respecto de la ley va determinando la existencia de ciertas reglas de aplicación que proceden del ejercicio constante y de ese ejercicio uniforme. Y tenemos también a la analogía de la ley, ¿verdad?, que es muy importante la analogía correspondiente a la aplicación de un principio o un conjunto de principios a casos jurídicos semejantes. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la doctrina toma a la analogía como una fuente del derecho administrativo porque conlleva a el someterse a ciertos principios o a cierto conjunto de principios, a casos específicos, a casos jurídicos que tienen cierta semejanza y que nos permite poder fundamentarlo de una forma análoga, de una forma similar, así lo podemos ver. Y esto es en cuanto a las formas y en cuanto a la doctrina puede identificar claramente lo que son las fuentes del derecho administrativo y poderlas conocer desde una perspectiva doctrinaria. En ese mismo orden, pues podemos mencionar que tenemos voy a regresar la imagen solo para que tengamos un resumen de lo que estamos mencionando. Y tenemos entonces la forma doctrinaria en que se clasifican las fuentes del derecho administrativo. Tenemos entonces a la ley, tenemos a los tratados, tenemos a los reglamentos, tenemos al Estado como ente, tenemos las instrucciones y circulares, tenemos a la costumbre al mismo tiempo,
tenemos a la práctica administrativa y tenemos también a la analogía. Me parece muy acertado el que la doctrina encuadre a la analogía como una fuente del derecho administrativo por esa similitud, por esa semejanza que se puede fundamentar en cuanto a casos concretos. En cuanto a los reglamentos, en cuanto a los tratados que tenemos acá en pantalla, tratados considerados como fuente jurídico administrativo, podemos compartir que son los que se regulan, ¿verdad? Que los que afectan directamente a las partes que intervienen, afectan directamente a esos límites, afectan a esas alianzas, a esas relaciones internacionales que puedan ser muchas veces de carácter comercial. Esos tratados o leyes, ¿verdad? Que son los que adoptan reglas o normas de derecho de una materia en común, que permite unificar un derecho internacional, un derecho privado, dentro de lo que son los derechos individuales, específicamente a la rama que corresponde. En cuanto a los tratados internacionales, podemos compartir entonces que es todo acuerdo de voluntad entre dos o más estados sobre derechos de soberanía. Los tratados internacionales revisten múltiples formas, podríamos identificarlos como convenios, como convenciones, como acuerdos, incluso como actas, como protocolos, como actos y protocolos adicionales, como notas reversales, como pactos incluso, un convenio o un pacto, o declaraciones exclusivamente. Convenios y tratados internacionales, existen ciertas corrientes al respecto, podríamos mencionar doctrinariamente dos corrientes. La primera, que es una corriente negativa y que establece que los tratados internacionales no son fuentes del derecho administrativo. Si ustedes han podido y tienen la oportunidad de leer doctrina en cuanto a la rama del derecho administrativo y poder profundizar en cuanto a esta división que se hace de las doctrinarias, por supuesto, de las fuentes del derecho administrativo, se van a dar cuenta que cuando lleguen al apartado de los tratados, existen dos corrientes al respecto, dos teorías al respecto, una negativa y una positiva. La negativa menciona que los tratados internacionales no son fuentes del derecho administrativo, pero que pueden serlo las leyes y los reglamentos que se dictan para su ejecución y para la correcta aplicación y cumplimiento de las obligaciones sociales. Y la corriente positiva que afirma que los tratados internacionales sí deben ser considerados como fuentes del derecho administrativo porque cumplen con ciertas condiciones. Por ejemplo, con la recepción de ese ordenamiento jurídico interno y con poseer cierto contenido jurídico material que nos permite observar todos estos preceptos administrativos. Muy bien. Esto sería entonces en cuanto a las fuentes, en cuanto a la clasificación doctrinaria que se hace de las fuentes del derecho administrativo. Y en ese mismo orden vamos a conocer la jurisprudencia como tal. Mencionábamos anteriormente una definición de jurisprudencia, pero ahora sí tenemos en pantalla para que ustedes tomen nota de ello, por favor, que es la jurisprudencia como fuente del derecho administrativo. Se pueden mencionar entonces que es el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los órganos jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque sabemos que los órganos jurisdiccionales tienen la potestad de poder emitir resoluciones que son impositivas, que son declarativas, que son de observancia obligatoria, y estas al final se vienen a complementar y llegan a conocerse con la figura de jurisprudencia. Con relación a nuestro ordenamiento positivo, es posible afirmar que tiene el carácter de fuente indirecta y así se puede considerar como tal, es decir, que es un simple medio de información para resolver casos. ¿Qué quiere decir entonces si podríamos resumir a la jurisprudencia como tal? Si no tenemos un sustento legal, si no hay una base legal como tal, si no podríamos asumir una analogía de la ley como lo mencionábamos anteriormente, pero existe jurisprudencia de un caso en concreto, podemos fundamentarnos como tal y que este sea de observancia obligatoria. La jurisprudencia como tal, para que la tengamos en cuenta como una rama, como una fuente exclusiva del derecho administrativo. La jurisprudencia, aspectos importantes, y nos vamos con las fuentes.
Tenemos entonces ya para finalizar la jurisprudencia una definición más. Es el conjunto de decisiones de los jueces, tanto los administrativos como constitucionales. Para que lo tomemos en cuenta, entonces sería la jurisprudencia. Hemos visto entonces todo lo que conlleva a las fuentes del derecho y fuentes del derecho administrativo, una clase muy importante porque sabemos entonces el poder identificar las fuentes del derecho, no solo desde el punto de vista legal, sino que también haciendo mención de la doctrina como tal, las podemos unificar, hemos podido conocer antecedentes, hemos podido conocer bastante historia y al mismo tiempo hemos podido ejemplificar cada una de las fuentes y que ustedes tengan una idea clara de cada una de ellas. En la próxima clase, en la clase número 4, estaríamos compartiendo entonces la personalidad del Estado. Vamos a conocer las teorías, vamos a conocer sus ventajas, sus desventajas, las clases de la personalidad del Estado y vamos a estar teniendo el tema del Estado de Derecho y del Estado constitucional. Los invito a que tengamos nuestra Constitución al alcance y que podamos identificar cada uno de estos temas. Este ha sido el tema que hemos podido socializar en esta oportunidad, temas importantes. Yo les mencionaba las fuentes del derecho en cuanto al derecho administrativo, pero también hacíamos mención de las fuentes del derecho procesal administrativo. Podemos profundizar más en cuanto a las fuentes. Si ustedes tienen un libro, un texto que les permita conocer las fuentes del derecho procesal administrativo y que más adelante estaríamos ya remitiéndonos, dejando la parte sustantiva, la parte teórica y ya profundizar en la parte procesal, en la parte práctica. Vamos a estar conociendo los procedimientos específicos en el ámbito administrativo y algo que yo les compartí a cada uno de ustedes me parecía muy puntual cómo la universidad hacía esa unificación y esa inclusión de la rama del derecho tributario dentro del estudio del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque el derecho tributario no tiene procedimientos específicos, no tiene procedimientos exclusivos y hace uso o hace buen uso de los procedimientos administrativos como tal y que nos permite entonces poder conocer la rama del derecho administrativo, la rama del derecho tributario, conocer ese vínculo que conlleva esa unificación, cómo es que el derecho administrativo tiene procedimientos claramente establecidos y cómo es que el derecho tributario hace uso de ellos y cómo vamos a ir unificando todo lo concerniente al Código Tributario con lo que es la ley específica en el ámbito administrativo, como es la ley de lo contencioso administrativo. Yo creo que con esto nos quedamos entonces y estaríamos culminando con este apartado. Yo les agradezco su atención. Hemos culminado con la presentación. Espero que haya sido agradable para ustedes, que hayamos llenado sus expectativas y siempre quedamos a sus órdenes. Muchas gracias por su atención. En cualquier lugar que se encuentren, pues ya ha sido una jornada bastante larga de estudio. Les deseo muchos éxitos, no solo en este día, sino que si también mañana tienen o continúan con el estudio para poderse someter y poder obtener pronto estos títulos, ¿verdad? Poder ostentar a la calidad de abogados y notarios. Mis mejores éxitos para cada uno de ustedes y espero poder compartir con ustedes en la siguiente clase. Muchas bendiciones, hasta una próxima.